Nuevamente, buenas noches con cada uno de ustedes. Muy contento de estar acá nuevamente en esta transmisión de esta primera Cámara Nacional con la denominación 105. Damos la bienvenida a todas las personas que se están uniendo a esta transmisión. En el día de hoy vamos a ver la clase número 7, un tema bastante interesante que nos va a llevar a comprender este gran mundo de las relaciones. Así se titula esta lección, el mundo de las relaciones. Y lógicamente ir llegando a conclusiones bastante importantes ya al final de esta lección. Muy agradecido pues con todas las personas que expresan sus agradecimientos también, su complacencia en el curso que están recibiendo. También en el día de hoy estamos empezando otro curso de primera cámara por Facebook con la denominación 106. Ya cada vez más están apareciendo personas que como ustedes tienen esas grandes inquietudes y esa sed de autoconocimiento, lo cual es fundamental en la vida. Saludamos a Glendaniel Cortés García, a Jorge Humberto Velázquez, Servio Cuaycal, Jaime Jaramillo Hurtado, a Alexander Vázquez, a Diana Borges, a don Fernando Vargas, a todos los que se están uniendo a esta transmisión. Muy buenas noches. Bien, estamos diciéndoles que está empezando otro grupo y hemos enviado por acá, por este grupo de Facebook, por nuestra aula virtual, el enlace para que esas personas familiares, amigos, de pronto, como decimos, que tienen esa sed de conocimiento también, puedan incorporarse a dicho curso a través de ese enlace. Entonces, sin embargo, esta noche también lo voy a volver a publicar para que lo tengan presente y aquellas personas que así lo deseen lo puedan hacer. Bueno, vamos a hablar en esta noche entonces de ese mundo, de esa llave tan maravillosa de las relaciones humanas. Podemos decir que en la existencia, lo trascendental, si hablamos de la convivencia, es aprender a relacionarnos sabiamente con todo lo que nos rodea y con algunos aspectos que hay en nuestro interior, que vamos a estudiar a continuación, que son sumamente relevantes. Don Emmanuel Kant, un gran filósofo en la antigüedad, nos dijo, el reflejo de lo interior es lo exterior y el reflejo de lo exterior es lo interior. Los grandes sabios también nos han dicho que tal como es arriba es abajo, tal como es adentro es afuera. Y que lo infinitamente pequeño también es análogo a lo infinitamente grande. Por eso, cada uno de nosotros debe aprender a relacionarse sabiamente, porque esa llave maravillosa de las relaciones humanas abre cualquier puerta en el mundo. No se trata de ser hipócritas, no se trata de ser una persona doble, ni mucho menos, pero sí se trata de aprender a llevarnos muy bien con todas las personas y también con todos los seres que nos rodean. Pero lógicamente en base a un trabajo de autoconocimiento y un trabajo interior. Y en ese mundo de las relaciones vamos a aprender por dónde o por qué tipo de relación en realidad debemos comenzar. Bien, también le damos un gran saludo a las personas que se están sumando a esta transmisión y vamos a ir compartiendo entonces pantalla para que en su momento también podamos entonces eh, igualmente responder algunas inquietudes. Bueno, vamos a iniciar entonces hablando de esta lección número 7, el mundo de las relaciones. Hay un enunciado acá
que hace alusión a todo lo que estamos hablando. Este es bíblico. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Es decir, no hagáis a otros lo que no queréis que hagan con vosotros. Es lo que nos está diciendo la Sagrada Biblia, porque incluso a nivel de la filosofía budista, se enseña permanentemente que todos los seres somos uno y que lo que uno hace en contra de los demás, lo está haciendo también en contra de sí mismo. Nos enseña el gran maestro Samael Aun Weor también. Lo que verdaderamente cuenta en estos estudios es la manera como los hombres se comportan interna e invisiblemente los unos con los otros. Repetimos, de nada serviría que uno le estuviera sonriendo a alguien si por dentro, como se dice, se lo está comiendo vivo, si lo lleva ya a una cueva donde lo despedaza. Es decir, ustedes me están entendiendo en el sentido no literal, sino en el sentido del trato interno. Si algo debemos de evitar notablemente es la crítica, la censura, el hecho de creernos más perfectos que los demás. Antes, cuando una persona comete un error, pues es digno de perdón y también de comprensión. Porque aquello que uno aspira que los demás tengan con uno puede ser comprensión, consideración, la estamos teniendo con los demás. Entonces es una reflexión que podemos hacer. Encontramos la primera relación de este gran mundo, porque todo ese mundo de relaciones se sintetiza en tres relaciones principalmente. La relación con el cuerpo planetario o cuerpo físico. Cuando nosotros esbozamos este primer tipo de relación, entonces se hace alusión a que hay dos partes. Nosotros y nuestro cuerpo planetario o cuerpo físico, o sea, que nosotros no somos el cuerpo planetario, este cuerpo de carnes y huesos. Somos quien tripula este cuerpo y eso lo vamos a ir estudiando. Entonces, cuando hablamos de que debemos tener nosotros este ente de tipo espiritual que más o menos hemos venido estudiando en anteriores clases, con el cuerpo físico, nos indica que este cuerpo no nos pertenece, ¿no? En realidad no. Alguien podría decir, sí, yo hago lo que quiero con mi cuerpo, pero aténgase a las consecuencias. ¿Ve? Porque le han dado un cuerpo físico y una salud física, unos valores tanto motrices como pensantes, como emocionales, como sexuales, que veíamos en la clase pasada, para que usted los administre sabiamente, para que usted haga de su vida una obra maestra, algo más, y no derroche la energía en todo tipo de conflictos y cosas que no nos benefician a ninguno de nosotros. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta con este cuerpo planetario o este cuerpo tridimensional es qué tipo de comida estamos ingiriendo. Necesitamos saber que la alimentación antinatural o la comida chatarra, catalogada con todo este tipo de alimentos de preparación rápida de microondas, que debemos saber en nombre de la verdad que el microondas destruye molecularmente la comida. Sí, achicharra las moléculas de la comida, podríamos decir coloquialmente. Entonces las descompone allí y las calienta. ¿Qué es lo que está comiendo una persona cuando calienta una sopa de esas de sobre o de tarro en un microondas? Así sea lo mejor preparado del mundo en la mañana y lo calienta en un microondas, lastimosamente ya perdió el chakti potencial y la vitalidad que tenía esa comida y que usted ya no va a poder consumir. También encontramos, por ejemplo,
a las bebidas artificiales que están catalogadas como sodas o gaseosas. Ese tipo de sodas y gaseosas son causantes de osteoporosis a nivel mundial, porque el azúcar que tienen esas gaseosas es un tipo de azúcar artificial que el cuerpo, al no reconocer, tiene que tratar de transformar con ingentes cantidades de calcio que toma de sus pobres huesos, si lo quiere usted saber. Por eso es que cuando le preguntaron a un gran maestro, ¿qué dejaría de hacer usted si volviera a ser joven? Ese maestro dijo, dejaría de trasnochar y dejaría de tomar gaseosas, porque las gaseosas inclusive también son causantes de impotencia sexual. Bueno, es muy largo esto que podemos decir, pero en realidad es algo que está sucediendo. También las combinaciones de las comidas son muy importantes, ya que hay muchas comidas que generan gases. Si tú, por ejemplo, comes muchos granos sin vegetales verdes, crudos, bien lavados, te estás exponiendo a que tu cuerpo genere por proliferación de una bacteria que se llama coli, que está en las harinas, que está en las carnes, que son necesarias consumir, pero que en demasía o al no combinarlas con este tipo de vegetales que tienen la bacteria acidófilos, que son bacterias necesarias, tanto las unas como las otras, pero que cuando hay carencia de acidófilos por falta de vegetales en la alimentación, la persona se llena de gases. Y los gases están matando a la humanidad. Opresiones en el pecho, que se confunden con enfermedades del corazón. También calcificaciones en el cerebro, producto de esos gases que no pueden salir vía intestinal o vía rectal, etcétera, etcétera, etcétera. No debemos, por ejemplo, combinar frutas dulces con ácidas en las famosas ensaladas de fruta, ¿no? O dulces o ácidas. Y si son ácidas, preferiblemente antes de las 2 de la tarde, por todo ese proceso de metabolismo. La comida transgénica de aquellas frutas que, por ejemplo, ya no traen semillas, uvas sin semilla, papaya sin semilla, naranja sin semilla. Son alimentos supuestamente mejorados, pero que están destruyendo la salud de la humanidad en este momento. Es muy largo lo que podemos decir en relación a todo esto. Teníamos anteriormente al primer alimento, que es la comida. En este momento vamos a hablar del segundo tipo de alimento, que es el aire. Nosotros les preguntamos a ustedes y bueno, si de pronto alguien nos quiere ir compartiendo por acá por el chat. Pero, ¿cuántos días puede durar una persona sin comer? Alguien podría decir un día, como un día me respondieron. 3 días, un ayuno. 7, 9 días de un ayuno también. Imagínense que Mahatma Gandhi liberó a su pueblo de la India y ganó una guerra en base a un ayuno de 90 días. 90 días, 3 meses. Duró él sin comer. Podríamos esto catalogarlo como un Guinness Record, ¿no? Pero ¿cuántos minutos puede dejar una persona sin respirar? Con entrenamiento de 4 a 5 minutos. Entonces, ¿cuál es el alimento entre la comida y el aire más indispensable? Lógicamente el aire, porque lo estamos consumiendo o nos estamos alimentando de él de momento a momento. Entonces, a nivel del aire, nosotros necesitamos reciclar todos los días abriendo las ventanas de nuestra casa, de nuestro cuarto, de la sala, de los ambientes de nuestra casa. Reciclar ese aire viciado. Que hace mucho frío en algunos lugares, hay que abrir las ventanas igual, porque contamina más esos aires viciados en los lugares. ¿Vamos comprendiendo? Bueno, igualmente también tenemos que decir que hay que aprender a respirar porque lo hemos olvidado. Es importante que la respiración no solamente sea clavicular o alta, porque uno generalmente hace esto para respirar, pero no empieza desde abajo, desde el diafragma, a empezar a respirar. Necesita la persona empezar a respirar desde abajo.
Coloca su mano en el estómago, si quiere lo pueden hacer en este momento. Y lo primero que se le debe inflar es la boca del estómago, no la parte alta de los pulmones. Iniciemos la respiración. Necesitamos retomar la sabia manera de respirar. Desde el estómago hacia arriba. Primero el estómago se infla, la parte media de los pulmones y después la parte alta de los pulmones. Y de esa manera, la persona tendría una mayor oxigenación de su sangre, una mejor producción de hemoglobina y la prevención del mismo cáncer, porque las células se alimentan de oxígeno y si no nos alimentamos bien, somos propensos a contraer cáncer, fíjense ustedes. Esto es muy extenso, de verdad. Hay un tercer tipo de alimento que se llaman las impresiones, ¿ya? Las impresiones. Y las impresiones, escúchase bien, vienen a ser informaciones que llegan a la mente a través de los 5 sentidos. Entonces tenemos el sentido del gusto, del olfato, de la vista, del tacto, ¿m? De la audición. Y a través de esos 5 sentidos ingresan distintos tipos de informaciones. Uno se para, por ejemplo, en una esquina de una calle. Tiene impresiones visuales, impresiones auditivas, impresiones olfativas. Está tocando algo o alguien está teniendo impresiones de ese tipo, igualmente en el medio ambiente. Entonces, las impresiones son informaciones que llegan a la mente a través de los 5 sentidos. ¿Qué pasaría, por ejemplo, con impresiones auditivas en la niñez de una persona de malos tratos, insultos, groserías, palabras duras? Esas impresiones que son un alimento ingresarían en el sentido de la audición del niño y llegarían a la mente lastimosamente a crear resentimiento. Recuerdos negativos de malos tratos de papá, mamá, el primo, el vecino, el hermanito. Y van creando un agregado psicológico que se llama la ira. Impresiones de lujuria de pronto de niño a través de la televisión, ya adolescente a través de revistas pornográficas, por ejemplo, o sencillamente a través de una película que hoy en día se ve en la televisión, donde pues ya este aspecto de la lujuria, ese aspecto sexual está totalmente desbocado e ingresan a la mente del niño a través de la vista, producen en él los yoes de la lujuria que se le van a desarrollar más adelante. De pronto una persona en la etapa de la adolescencia tuvo un rechazo amoroso a los 12, 13, 14 años. Y esa impresión le quedó tan marcada que ya se genera un temor a casarse cuando tiene 30, 40 años. Impresiones de malos tratos en el hogar de sus padres, divorcios, peleas, malos tratos entre ellos. Crean en la psiquis del niño porque quedaron allí esas impresiones. El temor también a casarse o la tendencia a actuar machistamente en el caso de los varones. ¿Entienden? Entonces, toda impresión o toda información que llega a través de los 5 sentidos a la mente que no sea transformada produce yoes psicológicos. Por eso que decíamos que el primer alimento que se llama la comida tiene un estómago para poderse transformar, que se llama justamente el estómago. El estómago para transformar el aire se llama o se llaman los pulmones. Pero ¿cuál es el estómago para transformar las impresiones? Nos queda como inquietud. Bueno, vamos a ir resolviendo algunas inquietudes para ir avanzando. Bueno, nos dice Jenny Milena, qué difícil es relacionarse. A veces nosotros tenemos conciencia de nuestro papel, pero las demás personas son un caos y a veces uno termina nivelándose. Por eso es que hay que estar a toda hora y a todo momento en una clavecita que les vamos a entregar a continuación y que nos va a ayudar a transformar las impresiones, así los demás se comporten de una manera desagradable.
Porque si algo debemos aprender es a transformar el odio que se nos profiera en perdón, en amor. Si algo tenemos que transformar son los insultos en comprensión. Si algo tenemos que transformar es el deseo desbocado a nivel sexual, la lujuria, en amistad, en comprensión, en contención. ¿Ve? Si algo tenemos que transformar, por ejemplo, de palabras duras o un comportamiento rudo de alguien, es aprender a reflexionar que esa persona que en ocasiones se comporta iracundamente o explosivamente, en el fondo es supremamente débil, porque a través de los gritos, las peleas o la fuerza, la ira quiere llamar simplemente la atención, porque es una persona totalmente frustrada en la vida. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a echarle sal a una herida? ¿Cómo nosotros vamos a aumentar el mal? Porque si viene para nosotros el mal y añadimos mal, el mal con el mal se crece. ¿Qué solvencia moral tendríamos para decirle a una persona que no sea iracunda si nosotros respondemos igual? De pronto le exigimos mucho al mundo, pero nosotros tenemos que ser ese ejemplo y ese reflejo que queremos ver en el mundo y en la sociedad. Pero tenemos que empezar por nosotros mismos y dejar de exigir tanto a los demás cuando realmente nos tenemos que exigir es más a nosotros mismos. Y de esa manera, con el ejemplo, tendríamos la mejor forma de enseñar. Y eso se llama filosofía gnóstica. La filosofía gnóstica no es cuestión de saber cuántos filósofos contemporáneos hay o de la antigüedad. Antes o después de Sócrates, alguien podría llenarse la cabeza de teorías de filosofía y no actuar con filosofía en su vida, porque critica a los demás, rechaza las actitudes negativas de los demás sin aprender de ellas. Es muy amplio esto que estamos diciendo, pero en realidad necesitamos de un órgano para transformar las impresiones. Nos dice Lucho Exner, lo que uno hace a nivel espiritual se lo hace a sí mismo. Claro, porque todos somos realmente uno. Nos dice María Costa, Sofía Chávez y 3 personas más lo están viendo. Bueno, muchas gracias. Buenas noches para todos, nos dice Andrés Rodríguez. Bueno, y los demás pues nos están saludando. Muchas gracias por su saludo. Nos dice Soco Santillán, debemos ser congruentes con nuestro recto pensar, recto actuar y recto sentir. Fíjense que una persona que se va conociendo a sí mismo, ya no solamente se conformaría con tratar de actuar bien, de pronto cambia su aspecto físico, eh, se vuelve una persona más pulcra en su manera de presentarse a la sociedad, de vestir, del lenguaje que va a usar. Pero ¿qué pasa si por dentro lo que está reprimiendo sus defectos y si ofende a los demás y es un desorganizado interiormente? Puede ser que uno se quede callado ante un insultador, pero ¿qué es lo que está pensando o sintiendo esa persona? Por eso que el maestro Samael nos dice, necesitamos aprender a ser tal como somos afuera adentro. Y lo importante es cómo nos tratemos los seres humanos los unos a los otros internamente. Porque una persona que odia a otro no sabe que aparentemente ese vaso de cianuro o veneno que le ofrece al otro se lo está poco a poco ingiriendo y se está matando a sí mismo. Nunca es una buena opción el resentimiento, ni el rencor, ni el odio. Así a la persona le hayan hecho lo que le hayan hecho. Tiene que comprender que existe una ley de la retribución y que todo lo que uno hace lo paga, indiscutiblemente. Pero que en medio de eso uno puede aprender para trascender ese tipo de situaciones y deudas kármicas que uno trae. Vamos a estudiar lo que es la ley del karma en la lección justamente número 16
que es el final de este curso virtual de la Gnosis. Bueno, el recuerdo de sí mismo viene a ser una parte fundamental, una práctica maravillosa que nosotros necesitamos aplicar para activar la conciencia, que es ese estómago, alegóricamente hablando, para poder transformar las impresiones. Necesitamos dejar de gravitar tanto en la mente y empezar a gravitar más en el corazón, sintiéndonos a nosotros mismos, sintiéndonos ser la conciencia de nuestro ser, sintiéndonos ser una chispa divina, porque tú que me estás escuchando, no eres ese cuerpo de carnes y huesos. Ya te hemos dicho, te lo han dado para que administres esa vida y hagas de esa existencia una obra maestra. Aprovecha el tiempo de vida, porque tarde que temprano, como esta persona que te habla, vamos a tener que morir. Y la vida no se nos puede ir en suspiros. Tenemos que aprovecharla de instante en instante al máximo. Y solo está vivo el que se siente a sí mismo, el que se recuerda de sí mismo. Está viviendo el momento. Está tratando de despertar, no está dormido. Estar dormido es equivalente casi como a estar inerte, como a estar fallecido, porque vive en el mundo de la mente, o vive en el pasado o en el futuro, pero no vive el instante. Si nosotros estuviéramos más pendientes del instante, aprenderíamos de cada persona enseñanzas trascendentales, tanto del que hace el bien como el que hace el mal, del que hace el bien a imitarlo y el que hace el mal a no imitarlo, pero igual está aprendiendo en espejos vivientes a su alrededor, en la sociedad, en todo lo que le rodea. La naturaleza es un libro abierto, los niños, los animalitos, pero si uno está pendiente de todo lo que le sucede, porque la vida y Dios a través de ella trata de enseñarnos, pero muchas veces estamos demasiado ciegos porque no vivimos el momento, no vivimos el instante. Y para vivir el instante uno necesita estarse sintiendo a sí mismo de momento a momento, ubicadito ahí en su corazón y saber que dentro de ese corazón están los más nobles sentimientos, hay ternura infinita, hay comprensión, hay amor, hay perdón, hay caridad, hay honestidad, hay sinceridad. Porque no crean que por más yoes que haya en nuestro interior, ellos pueden en contra de ese porcentaje de conciencia tan maravilloso que ustedes y nosotros tenemos en nuestro corazón, en nuestro interior. Pero es necesario expresar aquello a través del profundo sentimiento de nosotros mismos. Ya lo hemos dicho, cómo tenemos que practicar el recuerdo de sí. Uno, por ejemplo, está trabajando y se recuerda de esta práctica. Me voy a acordar de mí mismo. Y calladito, si puede, cierra sus ojos y se trata de sentir ahí en el corazón. Y dice, ¿por qué tengo que estar tan apresurado en la vida? Me voy a tomar una pausa y voy a hacer descansar este pobre cerebro o este cuerpo, si es que trabajo con el cuerpo en muchas actividades. Y hago una serie de respiraciones. Me siento a mí mismo ser algo más que un cuerpo de carnes y huesos. Y me pregunto, ¿cuál es el objetivo de mi existencia? ¿Será que solamente he nacido para trabajar, para ganar dinero y nada más? ¿Por qué no hago una pausa y comparto con mi familia? ¿Por qué no hago una pausa y hago una oración? ¿Por qué no hago una pausa y dejo de pensar tanto? Y escucho una buena música clásica y me relajo. Y vuelvo a trabajar. Y de pronto, 3, 4 horas subsiguientes, hago nuevamente esta práctica y la vuelvo a hacer en la noche. Y estamos totalmente seguros que esos instantes de recuerdo de sí van a alimentar la esencia, la conciencia que tú tienes, que es esa naturaleza divinal superior
y te vas a llenar de ánimo para continuar en ese camino del autoconocimiento o cumpliendo con tus responsabilidades y enfrentando tus propios problemas, pero con una actitud verdaderamente magistral, excelente, ideal, porque te estás recordando de ti mismo y no te estás yendo a ese mundo de la mente donde vienen pensamientos de fracaso, de pesimismo, de derrotismo, y no te ensimismas en tus problemas. Entonces, recuerdo si es una práctica maravillosa que todos debemos estar practicando, aplicándola de momento a momento, tratando de vivir el instante, porque el instante, o Dios a través de él, lo que intenta es enseñarnos. Bueno, hay un segundo tipo de relación, pero antes de ello, pues vamos también leyendo algunas preguntitas. Nosotros somos mucho de tratar de hacer un diálogo, ¿no? A través de todo esto. Bueno, nos dice, a ver por acá, Julián David, los padres y familiares son muy responsables en la creación de la personalidad de un niño. Claro. Debemos decir que si usted es padre, Julián, o cualquier persona que me está escuchando, padre o madre, necesita darse cuenta que el niño aprende más por lo que ve que por lo que le dicen. Y que si uno le dice al niño no sea mentiroso, pero recibe una llamada y le dice al niño conteste, y si es fulano de tal, dígale que no estoy. O si uno le dice que no le golpea a los otros niñitos en el colegio o en la calle, pero se está maltratando con su madre. Si igualmente le decimos que sea aseado, que sea organizado, pero va a nuestro cuarto y encuentra un desorden, ¿qué le estamos enseñando? ¿Sí? Entonces necesitamos saber que, como bien dice Julián David, tenemos una gran responsabilidad y el que salva un alma, que es la de su hijo, tiene derecho a que su alma sea salvada. Bueno, nos dice José Fernando Ruiz López, ¿y quiénes han sido víctimas de asesinato en su familia o violaciones o masacres como en nuestro país? ¿Cómo deberían actuar según la filosofía gnóstica? Sabemos que estamos en una época dura, en un país que ha sido verdaderamente azotado por la violencia. Pero todos nosotros necesitamos ver este punto de acuerdo a la luz de la conciencia. Estamos en un país donde todos, en mayor o menor medida, somos víctimas de una violencia a través de los años, pero hemos nacido en este país, hemos nacido en tal o cual lugar, en determinado seno familiar y con distintos eventos y circunstancias dolorosos en nuestra vida por ley de la retribución. Porque si nosotros dijéramos que cosas malas le pasan a personas buenas, estaríamos diciendo que Dios es injusto. Y eso es absurdo. El hecho de que no recordemos cuántas faltas hemos venido cometiendo en existencias pasadas. Porque no podemos pensar que esta es la única vida que hemos tenido. Pero ese desconocimiento no nos libra de la responsabilidad de enfrentar nuestras malas acciones contra los demás. Me recuerdo mucho un día en que una dama gnóstica, en una reunión con el maestro Lakshmi Daimon, le preguntaba, maestro, sufro mucho porque mi esposo me dejó por otra mujer. Y el maestro, investigando esto en la parte interna, se dio cuenta que ella le había sido infiel en una vida pasada y le dijo, mija, te compadezco en tu dolor, pero tú le fuiste infiel en una existencia pasada. Aquellas personas que en este momento nacen en países, mencionémoslo, de pronto como Cuba, como la China, que son repúblicas comunistas, es por ley del karma, porque quizás esa persona también fue un dictador en su casa, un tirano. Aquellas personas que nacen, por ejemplo, con SIDA, un niño, uno diría, los culpables son sus padres, pero no estamos viendo el alma que está en ese niño en este momento, dónde ha estado anteriormente
y qué faltas ha cometido. Recordemos que el anciano que está agonizando en este preciso momento es el niño que horas después nace en una nueva o a través de una nueva matriz de una madre. Pero simplemente ese anciano se quitó ese vestido para tomar un vestido nuevo, que es el de un niño. Pero las faltas que cometió no se borran con la muerte. Por eso es que dice un cantante, ¿no? Rezando 10 Padres Nuestros, un asesino no revive a su muerte. Es como esta filosofía, pero solo de esa manera podríamos nosotros darle sentido a tantas cosas que suceden en el mundo, tantas cosas que le suceden a la persona humana, a cada uno de nosotros. Y no nos damos cuenta que hemos sido los causantes y arquitectos de nuestro propio destino. Y todo el mundo lo dice, pero no se da cuenta que el destino se crea de una existencia a otra. Y que si alguien nace en la pobreza es porque se lo ha ganado. Si alguien nace en la riqueza es porque se lo ha ganado. Puede ser rico, pero su aspecto familiar es un caos porque también se lo ha ganado. Pero puede ser pobre y tener mucha armonía familiar y es porque se lo ha ganado. O puede ser rico, tener una vida de abundancia y excelentes relaciones familiares porque también se lo ha ganado. ¿Cómo saberlo? Hay que despertar conciencia y no creer en eso porque alguien lo dice o lo deja de decir, sino porque estamos comprobando. Y la gnosis nos da herramientas para algún día irlo comprobando. Solo se necesita fuerza de voluntad y mucha tenacidad. Bueno, nos dice Javier Gómez, saludos desde Convención Norte de Santander. También nos saludan por acá desde México, igualmente para ti, Berta. Nos dice el señor Agredo, entonces las dietas de estómago son importantes, comer bien con la mente. Bueno, los ayunos son algo importante, sí, pero hay que saberlo hacer con mucho cuidado, porque siempre se recomienda, ojalá que antes de un ayuno se haga una buena limpieza intestinal y aparte de eso, los que sufren de úlcera o gastritis, pues no es recomendable. Entonces, ese alimento de la comida es el menos relevante en comparación al aire y a las impresiones que debemos transformar de momento a momento. Nos pregunta Ronnie Alejandro, ¿el recuerdo de sí y la clave de sol no viene a ser casi lo mismo o dónde radica la diferencia? Fíjese usted, clave de sol, sujeto, objeto y lugar. Sujeto, ¿quién soy? Objeto, ¿qué estoy pensando? ¿Qué estoy haciendo? Lugar, el espacio físico donde está. Pero antes de la clave de sol, o de usted determinar estos tres aspectos de la clave de sol, necesita ubicarse en sí mismo. Es decir, recordarse de sí mismo es la antesala de la clave de sol. Porque cuando alguien se recordó de sí mismo, ya puede saber quién soy, que es la esencia, que es una chispa divina. De lo contrario, quién soy es un ego. Y lo que está pensando y lo que está haciendo son diabluras. Y ni siquiera se da cuenta dónde está. Por eso que para practicar la clave de sol necesita recordarse inicialmente de sí mismo. Bueno, ahí vamos avanzando porque el tiempo apremia. Bueno, en relación a esa segunda relación consigo mismo, o mejor, con el mundo exterior y la sociedad, necesitamos saber que lo que uno sea en su casa es lo que va a ser afuera de ella. Vuelvo y repito, no podemos pensar que la sociedad, que nuestro país, que el planeta Tierra va a ser algo diferente si en nuestro hogar no somos buenos dueños de casa, no somos buenos padres, buenos esposos, buenos hijos. Jamás. No se podría pensar eso. Entonces, todo lo que se da en micro
en ese núcleo de la sociedad que es la familia, se da en macro. ¿Ven ustedes, por ejemplo, ese tipo de eh, juicios y litigios, problemas judiciales por una herencia que dejó el abuelo, el papá y todos los hijos se pelean y hasta se declaran enemigos los unos de los otros, entre hermanos? En una familia exponencialmente se da como guerras entre países hermanos, porque todos afuera a nivel mundial hacemos parte de una sola familia. Sin embargo, hay peleas entre hermanos, países que están los unos unidos a los otros, y en las familias, como también podríamos decir que si hay divorcios en la familia, en la sociedad también hay división de los sectores de la sociedad, división de los partidos políticos, división de los sectores o estratos sociales. Que si hay pobreza y hay desgracia en las familias, porque el padre de familia se emborracha y en una noche se gasta una quincena o el sueldo de un mes, con todo respeto, hay políticos que indiscriminadamente e inconsideradamente gastan todo el presupuesto y el dinero, los recursos de un país, dejando a la gente en la orfandad y en la miseria. Porque todo lo que se recoge a nivel de los gobiernos, con cuántos millones, miles y millones de pesos, hablemos de este país, no se podrían hacer grandes obras. Y sin embargo, ¿cuánta gente está padeciendo de hambre en este momento en Colombia, en el planeta Tierra? Por codicia, por corrupción. Pero cualquiera se podría pronunciar en contra del gobernador, en contra del alcalde, en contra del presidente de la República. Y no se da cuenta que en su casa es un mal gobernante, porque gasta en caprichos lo que debería ser, por ejemplo, para el sustento de una mujer y unos hijos. No sé si me estoy haciendo entender. O sea, no podemos nosotros librarnos de eso. Y necesitamos saber que lo que se da en la familia, si somos malos o buenos dueños de casa, exponencialmente también se va a traducir en la sociedad. Es muy importante lo que estamos diciendo, porque no podemos pensar en que afuera va a haber, por ejemplo, paz si, por ejemplo, un esposo agarra a una mujer a golpes, si una madre agarra al látigo a sus hijos, etcétera, etcétera, etcétera. No sé si me voy haciendo entender. O sea, me gustaría que si alguien por ahí va teniendo algún comentario acerca de esto, pues lo vamos compartiendo. Bueno, nos dice eh, Jorge Humberto Velázquez, hablando de orientar, corregir, disciplinar a nuestros hijos, y cuando se aplica la parte sutil y amorosa, más sin embargo no comprenden, la otra parte es que cuando uno se caracteriza, digamos, con un amor fuerte, ellos andan más derecho. Dicho amor fuerte los concientiza. Cuando hablamos de tener amor, perdón y comprensión, es siempre bajo la mano de la conciencia. Es lógico que un padre de familia debe desarrollar autoridad para con sus hijos, pero no les pegue, porque no son animales, ni siquiera a los animales se les debe pegar, porque son seres vivientes, cuanto más un hijo. La inteligencia debe ir por encima de la violencia. Entonces los niños tienen su celular, tienen su videojuego, tienen sus juguetes. Con aquello que más quieren se les castiga, pero no le pegue. No lo trate mal, no lo insulte, porque eso se va a revertir contra usted tarde que temprano. ¿O acaso no es una expresión de su amor con su madre? Entonces, lo que hay que hacer es sí desarrollar un principio de autoridad,
y en un momento dado hacer cumplir las normas de casa, pero todo bajo el principio del amor y la comprensión. No es necesario pegarle a un hijo. Es necesario hablarle con claridad, con firmeza, con autoridad, pero sin lastimarle. Porque las palabras que van preñadas de odio, de resentimiento, de rabia, de todo aquello, son puñaladas y son laceraciones internas que quedan en el aspecto mental y emocional de esas pobres criaturas. Entonces necesitamos ir entendiendo esto porque de esa manera eh, nosotros tenemos que ir procediendo en nuestra vida. No podemos pensar que la sociedad va a cambiar si nosotros en nuestra familia no cambiamos. Y si el individuo, como dice acá, dentro de sí mismo no cambia. Porque podríamos decir que de las tres relaciones que hemos venido mencionando, esta que tenemos acá en pantalla es la relación principal. Porque si bien en la sociedad todo parte de la familia, ¿de dónde parte la base en esa familia para poderse transformar en un individuo? Entonces, del individuo es que debe partir el cambio radical y dejar nosotros de querer exigirle a los demás, a la esposa, al esposo, según el caso, a los hijos, a nuestros empleados en el trabajo, a la sociedad en general, al presidente de la República o a quien sea, perfección, cuando la perfección la debemos ir alcanzando nosotros mismos y cuando quizás la vayamos alcanzando, vamos a dejar de exigirle a los demás porque comprenderemos que todo mundo tiene sus propias debilidades y que la mejor manera de enseñar es el ejemplo. Entonces, en la relación con nosotros mismos necesitamos hacernos una pregunta. ¿Quiénes somos? Porque si yo me quiero relacionar con alguien, mínimo necesito conocer quién es. ¿Ve? Así sea por internet, necesito saber su nombre o por lo menos su perfil, como estamos en Facebook, ¿verdad? Necesito tener nociones de esa persona. ¿Cómo me voy a relacionar conmigo mismo adecuadamente si no me conozco a mí mismo? Entonces necesito saber que dentro de esa relación conmigo mismo, necesito considerar algunas áreas, como por ejemplo entrar por el camino del autoconocimiento, haciendo un inventario interior de mí mismo, así sea en un papel, con un bolígrafo, y anotar cuáles son mis principales defectos. Tener una libretita de apuntes, de esas de $1000 que uno hasta guarda en el bolsillo. Y entonces si a las 8 de la mañana se le expresó el yo de la ira, anote 8 a.m., ira, y el lugar donde estaba, mi casa. Que si a las 12 del mediodía también le volvió a dar ira, anótela con la hora y el lugar, el restaurante. Que si a las 5 de la tarde se le salió, qué sé yo, el orgullo porque le insultaron en el trabajo y también por ahí la ira, la soberbia, el rencor, anótelo. 5 de la tarde, orgullo, amor propio, prepotencia, rencor en el trabajo. Y ese apunte que usted va haciendo allí diariamente de los defectos que más le caracterizan, analícelo usted en una semana. Y si todos los días se le expresa la ira, ese es el defecto que más tienes marcado. La matemática no falla. Si todos los días se te expresa la lujuria, ese es el defecto que más marcado tienes. O la pereza, o el orgullo, o la codicia, o la ambición. Y ese es el que uno tiene que empezar a trabajar. Ya por otra parte, en relación a la integración con las distintas partes del ser, tiene que ver con la relación consigo mismo, porque uno debe saber
que realmente somos la esencia, esa chispa divina que está en el corazón, de la cual hemos venido hablando a través de la práctica del recuerdo de sí, pero que ese hijo, que es la esencia que somos nosotros, tiene un ser, tiene un padre, tiene un íntimo, y hay que saberse relacionar hasta con Dios, el particular, el individual, porque eso es lo que nos plantea la gnosis. Una persona puede ir a un templo a orarle al Dios macrocósmico que existe, ese solo Dios, pero dioses, dioses, en el sentido de que Dios se desdobla en millones y millones de partículas divinales, de las cuales usted tiene una en su interior. O sea, usted es una de ellas, que se llama la esencia. Y esa esencia que está en su interior, que es usted en realidad, necesita pedir muchas cosas, porque por nosotros mismos no damos un solo paso. Mas sí debemos aplicar voluntad y lo demás viene porque Dios así lo permite en la vida de una persona. Entonces es necesario desarrollar la devoción, la meditación y pedirle a las distintas partes del ser que le ayuden en ese trabajo que está empezando a hacer. Y la íntima recordación de sí mismo, que viene a ser esa práctica maravillosa, porque uno no puede pensar en relacionarse sabiamente consigo mismo si ni siquiera se siente a sí mismo, ni siquiera se acuerda de que debe alimentar esa parte espiritual con buena música, con la reflexión, con el análisis, con la meditación, con las salidas al campo, con buenas lecturas, con buenas conversaciones. Alimentar y expresar esa esencia en los momentos en que le ofendan, desarrollando perdón, desarrollando contención, no ir a responder con la misma moneda. ¿Ve? ¿Por qué? Porque ¿cuántas veces usted no ha actuado igual? Y ahora lo están haciendo con usted. Hay que llegar a la conclusión de eso. Por eso es que cuando dice el Padre Nuestro, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, y esto que estoy diciendo aparece en la Sagrada Biblia, porque ofensas es otra cosa. Pero aquellas Sagradas Escrituras antiguas hablan de deudas, porque bien saben los grandes maestros que tenemos muchas deudas kármicas. Perdona nuestro karma, así como nosotros perdonamos el karma de los demás y las reacciones desagradables de los demás. Es algo que se tiene que hacer carne y sangre en nuestra vida. Si es que aspiramos a no resentirnos nunca con los demás. Porque repito, el que se resiente y el que es rencoroso está guardando para sí un veneno, un cianuro que se llama odio y que lo va envenenando de momento a momento. No es hacia los demás, se trata de usted. Y todo eso va generando una serie de enfermedades y consecuencias negativas en la vida de una persona, infelicidad principalmente. Entonces, bueno, no sé si hay alguna inquietud, alguna otra pregunta que se quiera hacer, porque prácticamente ya estamos a 7:55 hora colombiana. Ya faltan 5 minutos para terminar esta conferencia. ¿Qué tal les ha parecido la gnosis? ¿Cómo se han sentido con la gnosis? Bueno, si nos lo quieren decir por acá, bien puedan. Para aquellas personas que nos están preguntando constantemente acerca de el código de alumno, prácticamente hasta la mañana de hoy ya le hemos enviado a todo mundo, a todas las personas que están en el grupo, el código de alumno por WhatsApp. Los que no lo hayan recibido, puede suceder que han colocado mal su número de teléfono, porque en ese sistema automatizado solo registra los números que existen en WhatsApp. ¿Qué significa? Que en WhatsApp, si usted, por ejemplo, es de México, como algunas personas que he visto por ahí, o de Estados Unidos, y en el número de teléfono cuando está en el formulario, coloca +57
y después 201, tal, 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 no le vamos a poder enviar su código de alumno. Tiene que cerciorarse que en la casilla de teléfono del formulario, que está acá en el grupo, usted coloque el indicativo de su país. Y los de Colombia, en algunos casos hemos visto, de los que no les ha llegado el código de alumno, que colocan un número de más. O sea, por decir, en vez de 300, 545, 20, 32, le ponen un 0 más o un 2 más o cualquier otro número de más y pues lógicamente no nos podemos comunicar con usted. Seguidamente, vayan ustedes ya con ese código de alumno, verificando cada clase, vayan a unidad, a ese segmento de unidades, y desde la clase 1 ya aparecen los códigos o enlaces de verificación de clase, y verifiquen la clase 1 porque la han visto. El que no la haya visto, véala primero y posteriormente la verifica. Igual en la clase 2, en la clase 3, así hasta llegar ahora a la clase 7, porque eso te va a permitir, verificando tus clases, certificarte para poder pasar a cámara avanzada ya presencialmente. Y no se preocupen que vamos a estar enviando el primer trabajo de repaso de aquí al miércoles. Vamos a enviarles a todos los que se han inscrito a nuestra planilla el enlace hacia el cuestionario de repaso, que también le va a permitir calificar el curso de la noche. ¿Listo? Eso porque veo que hay algunas preguntitas en relación a todo esto. Nos dice Amparo Jaramillo, ¿es posible que una persona que haya muerto regrese en la misma familia? Es muy posible. Y a veces cuando nace el niñito y el abuelo también murió hace algún tiempo, dicen, ay, pero es que se ríe igualito al abuelo, camina igualito al abuelo. Y quizás es el mismo abuelo. ¿Cómo saberlo? Hay que despertar conciencia. Pero así es como bien dices, Amparo Jaramillo. Esta práctica que aparece acá en pantalla, que es la retrospección, es una práctica de meditación que nos lleva al estudio, análisis y comprensión de nuestros defectos. Esto lo vamos a tocar el miércoles, por favor, no se pierdan esa práctica. Va a ser a las 8 de la noche, no a las 7 porque tenemos, ya les hemos dicho, un compromiso acá de segunda cámara o de segundo nivel de las instituciones gnósticas y tenemos que participar. Pero a las 8 de la noche, hora colombiana, vamos a estar acá en esta maravillosa práctica de retrospección. Y ese día, pues explicaremos como tal los pasos para ello. Bueno, hay algunas otras preguntitas por acá que vamos a ir resolviendo. Vamos en la pregunta de Jaime Jaramillo Hurtado. A ver, vamos a ubicarla por acá. A ver, a ver. A ver si ubicamos la pregunta. Bueno, vamos a mencionar la pregunta de María Costa o el comentario. Bueno, inicialmente nos dice Jenny Milena Barbosa, la gnosis es perfecta, los imperfectos somos nosotros. Bueno, interesante conclusión. María Costa nos dice, a mí me está dando mucho sentido a mi vida. Empiezo a entender muchas cosas, muchas dudas que tenía. Bueno, maravilloso. Jenny Castillo, excelente, nos ha ayudado mucho. Lorta nos dice gracias. Nos dice Glenn Daniel Cortés García, nuestras relaciones internas y externas son la causa y efecto que transforman las consecuencias en nuestra vida y entorno. Así es, muy interesante. Bueno, dice María Asprilla en relación a la gnosis, muy interesante para poder despertar conciencia y darnos cuenta de nuestras vidas pasadas. Alexandra Vázquez, excelente, lo mejor que me ha pasado. Bueno, les vamos a pedir el favor de que, y qué bueno que me recordó el comentario de Alexander y de ustedes.
Estamos necesitando, porque vamos a hacer un video promocional de nuestros cursos, que nos envíen un videíto de 30 segundos. A ver los que nos quieran apoyar. Vamos a ver cuánto vamos a recibir esta noche. Son 30 segundos nada más que te debes tomar para grabar un videíto diciendo tu nombre y cómo te ha parecido la gnosis. Por favor, les vamos a pedir que al WhatsApp, que ustedes ya lo tienen, el mío, por privado, nos envíen ese videito de 30 segundos los que quieran, apoyarnos con eso, porque vamos a desarrollar un trabajo con aquello. Y puede ser con cualquier fondo, tranquilo, no se preocupen, no tiene que ser una cuestión perfecta, ¿no? Simplemente decir su nombre y la experiencia que ha tenido con la gnosis. ¿Listo? Entonces, bueno, les agradecemos. Los que no puedan hoy, pues lo hacen mañana o cuando estés viendo este video, anímate y nos ayudas con ese video que estamos necesitando. Bueno, vamos a ver si hay alguna otra pregunta, porque ya son las 8:02 de la noche y mi familia pues también me está esperando. Hablan de la relación con la familia. Bueno, César Gómez, gnosis, conocimiento, conociéndonos, maravilloso, muchas gracias. Jenny Castillo, mi esposo y yo estamos viendo las clases con un solo dispositivo. ¿Cómo hacemos para lo del certificado? Y a él le llegó su código y a mí no me llegó. Jenny, en este momento envíeme su nombre y la voy a tener presente acá, porque si están estudiando con un solo dispositivo, entonces al final a los dos los vamos a certificar. ¿Listo? Entonces mándeme por favor un mensajito explicándome esto. Bueno, vamos a ver qué otra cosa aparece por acá. Dice José Bruno, no importa si has hecho algo y deseas cambiar, puede hacerlo. La vida de los grandes maestros y de los grandes santos, entre comillas, ha estado presente por una época de un cambio radical. De hecho, los grandes maestros cometieron muchos errores inicialmente en su camino, no como maestros, sino como humanos. Y han convertido el fracaso en triunfo, porque usted no puede triunfar en algo en lo cual no haya estado fracasado, porque no es tan notable su cambio, su logro. Puede ser que haya una persona que sea el borracho del pueblo o del barrio, y cuando la gente lo ve, quizás tratando de cambiar, digan, esa persona quiere cambiar en un momento toda una vida que ha venido llevando durante tantos años. Y he visto eso, lo he visto y coloco este ejemplo porque lo digo. Y sin embargo la persona se regenera. Y esas personas han llegado a ser un gran ejemplo para su barrio, para su sector, para la gente que lo rodea. Si usted ha sido una persona degenerada en todos los sentidos, sexual, a nivel de relaciones humanas, a nivel de su comportamiento, de su lenguaje, del trato con los demás, usted puede cambiar, pero depende de usted. Nadie lo puede hacer por uno, ni el esposo por la esposa, ni la esposa por el esposo, ni el padre por el hijo, ni el hijo por el padre. Esto es algo individual. Pero en usted están contenidos los principios y las herramientas, las posibilidades de realizar dicho cambio radical. Y cuando hablamos de radical es de raíz, pero parte de un cambio de actitud en el momento, dándose cuenta del mal que se está haciendo a usted mismo y a los demás con sus propias actitudes de vida. De lo contrario, imposible. Pero podemos cambiar indiscutiblemente si estamos en este curso y planteando este mal del ego, esta creación errónea que hemos venido nosotros desarrollando, creando. Es porque podemos eliminarlo, pero a condición de un cambio de actitud en nuestra vida.
que es lo más importante para empezar. Y hagamos lo posible, que las fuerzas divinales harán lo imposible por nosotros. Y de eso pues seguiremos hablando un poco más adelante. Muchísimas gracias por haber participado. A los que de pronto no se han inscrito por allí, eh, entonces háganlo y les iremos mandando tanto el código de verificación como los enlaces a los cuestionarios para que puedan calificar este curso maravilloso de la Gnosis. Un gran abrazo desde acá, desde el departamento del Tolima, Colombia, para todos ustedes. Y el miércoles nos estamos viendo a las 8 de la noche para nuestra práctica. Muchísimas gracias. Hasta pronto.